que las vamos a poder abordar mediante, como dice el título, la tomografía computada cerebral. Recuerden que la semana pasada no tuvimos actividad por la cuestión de la facultad, que hubo elecciones, algo por el estilo. Por eso nosotros nos habíamos guardado esta fecha por las dudas. La semana próxima, viernes 19, les recuerdo que vamos a tener el segundo parcial de manera similar, con la misma metodología de la anterior. La semana siguiente, que es el día 26 de noviembre, vamos a tener los recuperatorios de los dos parciales, si alguien tiene que darlos, porque no haya aprobado o porque no lo pudo dar o lo que fuera. Los recuperatorios habitualmente los van a tener con su jefe de trabajos prácticos, eso ya lo vamos a explicitar en la plataforma, pero lo van a dar en el horario que tienen el trabajo práctico con su jefe de trabajos prácticos. Ya pondremos la gente que tiene que dar también recuperatorio. Y tendríamos, según lo que nos pasaron, fechas de examen final, el día 2 de diciembre y el día, estoy leyendo, por eso hago esto, y el día 16 de diciembre. Todo esto también ya está en plataforma, obviamente. El tema que nos queda para hoy es lo que corresponde a las llamadas neuroimágenes, es decir, imágenes del aparato del sistema nervioso central, abordables muy bien por tomografía computada. Es el único método con el cual nosotros podemos llegar a visualizar o a diagnosticar estas patologías? No, por supuesto que no. También tenemos la resonancia nuclear magnética, que nos va a aportar lo que nosotros necesitamos, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La tomografía computada a nosotros nos da un panorama más que suficiente, amplio, para detectar estas cuestiones que yo quiero que ustedes conozcan. Recuerden que la tomografía computada del cerebro se va a poder realizar con y sin, o sin contraste, o con y sin contraste, y a nivel de la cabeza nosotros vamos a poder realizar la tomografía computada con dos ventanas, es decir, con dos maneras de observar las estructuras, que van a ser una ventana parenquimatosa, que como su nombre lo dice, nos vamos a detener en las partes blandas, en las partes orgánicas, y una ventana ósea para detectar sobre todo si hubiera alguna lesión ósea. ¿Qué patologías eran las que a mí me interesa que ustedes las conozcan? Temas de parcial, temas de final y fundamentalmente temas de nuestra actividad diaria y habitual como médicos, según las distintas especialidades que se puedan hacer. Fíjense que en primer lugar quiero que ustedes vean, quiero mostrarles algunas imágenes y comentarles un poco de esto que seguramente lo escucharon hablar. Este material ustedes lo tienen también subido, que es el accidente cerebrovascular. Lo conocemos abreviado, si se quiere, como ACV. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Accidente. Un accidente, según definición propiamente del diccionario, es un evento prevenible pero no evitable, en todos los órdenes que ustedes quieran. Accidente automovilístico, accidente doméstico, accidente en el río, donde fuera. Prevenible. Yo puedo llevar a cabo algunas acciones tendientes a la prevención de ese evento. Pero cuando la situación se da, cuando los factores se combinan, digamos, no va a ser evitable. Es prevenible, pero no evitable. Accidente cerebrovascular, lógicamente, porque me va a afectar alguna estructura vascular del cerebro. Cuando nosotros hablamos de accidente cerebrovascular o ACV, vamos a hablar de dos tipos de ACV. Van a diferir en cuanto a la imagen y en cuanto a la forma, o mejor dicho, a la etiología, a la causa que la produjo. Podemos hablar de accidentes cerebrovasculares isquémicos, donde lo que se va a producir es una isquemia en un área del cerebro, seguramente por obstrucción de un vaso. Antiguamente a este evento, al accidente cerebrovascular isquémico, lo denominábamos trombosis o embolia cerebral, o tromboembolia cerebral.
va a afectar en su mayoría, haciendo un cuadro epidemiológico, a personas, a pacientes mayores, adultos, más añosos, digamos. El otro tipo de accidente cerebrovascular es el hemorrágico, en el que se produce, como su nombre lo dice, una hemorragia en el parénquima cerebral, una salida de sangre. Origen, paciente hipertenso, generalmente, un paciente también adulto, pero no de tan edad avanzada como en el caso anterior, y de igual manera, antiguamente a este accidente cerebrovascular hemorrágico se le llamaba derrame cerebral. De peor pronóstico en general, el hemorrágico que el isquémico. Vamos a particularizar un poquito sobre el isquémico. ¿Qué podemos decir? Son lesiones, en primer lugar, vamos a la densidad que nos va a presentar. Son lesiones de menor densidad que el parénquima encefálico normal. Es decir, los vamos a ver al ACV isquémico como una lesión, como una imagen hipodensa. Recuerden que cuando yo tomo en tomografía el término hipodenso, es un término referenciado. Si digo hipodenso, estoy diciendo menos denso. Creo que ya lo habíamos comentado. La pregunta sería, ¿menos denso que qué? Que la densidad normal, donde el órgano donde aparece esa imagen. El cerebro es un órgano bastante denso naturalmente, normalmente. ¿Por qué razón? Porque va a manejar un volumen de sangre importante y la densidad parenquimatosa en tomografía está dada fundamentalmente por la presencia de sangre. Si yo veo un área que ha dejado de recibir aporte sanguíneo porque un vaso que traía el torrente sanguíneo se obstruyó y se cerró, ese área va a recibir menos sangre. La vamos a ver como hipodensa. Van a estar circunscriptas al territorio vascular comprometido, por supuesto, el territorio del parénquima cerebral que depende del aporte de sangre de ese vaso que se ocluyó o que se obstruyó. Nos va a dar una imagen de estructura homogénea, con bordes regulares y lógicamente no refuerzan con contraste endovenoso. Nosotros para hacer la tomografía le podemos administrar al paciente medio de contraste iodado endovenoso y esa imagen hipodensa no va a variar, sencillamente porque es una zona, una región que no tiene vascularización, por lo tanto no le puede llegar el medio de contraste. Entonces lo vamos a ver hipodenso, recuerden, con el medio de contraste igual de hipodenso, no refuerza. ¿Qué más podemos decir? Su detección o su diagnóstico va a depender del tiempo de evolución, de la localización y del tamaño del área que está comprometida. Hay pacientes que consultan inmediatamente. Otros tienen otro umbral, digamos, otra reactividad a la patología. Lo que suele ser llamativo en general en todos los accidentes cerebrovasculares es lo que nosotros vamos a llamar el stroke. Stroke es un golpe fuerte. El paciente siente repentinamente de golpe cefalea intensa, un fuerte dolor de cabeza al que no le encuentra una explicación. Ojo, ese paciente puede estar haciendo un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico. Fíjense que en este momento en los hospitales, en los nosocomios, ustedes van a ver unidades de stroke. ¿Qué es una unidad de stroke? Aquella que va a atender o que se va a dedicar a la atención, al diagnóstico y al tratamiento del paciente con un accidente cerebrovascular. En la fase aguda pueden ejercer efecto de masa. Ya vamos a la imagen enseguida. ¿Qué quiere decir efecto de masa? Ubiquémonos dentro de la cavidad cerebral parenquimatosa. La cavidad craneana es un espacio pequeño que va a tener en el centro una línea media, dada por la hoz del cerebro, por el seno longitudinal superior, etc. En el medio, la línea media. Y cada estructura va a estar ubicada en un punto anatómico determinado. Cuando en alguno de los dos hemicerebros sucede algún evento patológico, el cerebro en ese área generalmente va a acompañar a la lesión de un proceso inflamatorio.
Si yo hablo de proceso inflamatorio, hablo de producción de exudado inflamatorio, de líquido inflamatorio. Es decir, va a aumentar el contenido de ese hemicerebro. Por lo tanto, la línea media va a verse rechazada o empujada hacia el lado opuesto. Eso es lo que se denomina efecto de masa. Ya vamos a ver en la imagen. Decíamos, el ACV isquémico aparece como hipodenso en la etapa aguda, para que nos entendamos, más negro, más oscuro que el parénquima cerebral. Por favor, no lo digamos así, digámoslo hipodenso. Con la evolución, si pasan a la cronicidad, se vuelven más hipodensos todavía, se delimitan mejor, puede disminuir su diámetro y puede retraer algunas estructuras vecinas. Fíjense, vamos a una imagen para aplicar todo esto que dijimos. Miremos detalladamente este corte de tomografía computada con ventana parenquimatosa. Yo acá estoy viendo el parénquima cerebral. Fíjense que no veo en detalle las estructuras óseas de la calota. Si yo miro, acá tenemos la línea media, fíjense ese concepto de línea media, ventrículos laterales. Recuerden cómo miramos la tomografía. Este paciente está acostado, boca arriba, en la mesa tomográfica, nosotros le hacemos los cortes, producimos las imágenes y lo miramos desde los pies. Por lo tanto, esto será el hemisferio cerebral derecho y este será el hemisferio cerebral izquierdo. Muy bien, miren, en el hemisferio cerebral izquierdo nos dice que hay, yo acá les contorneo con el cursor, hay una tenue imagen hipodensa que afectaría el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Región anterior, en ambos lados, arteria cerebral anterior, derecha e izquierda. La zona media, arteria cerebral media, izquierda y derecha, por supuesto. La región posterior, que acá la vemos abajo porque el paciente está acostado, arteria cerebral posterior, derecha e izquierda. Fíjense que en esta región, que seguramente corresponde a la cerebral media del lado izquierdo, hay una tenue hipodensidad. Sumado al stroke que hizo el paciente, etcétera, etcétera, vemos esta estructura homogénea, de contornos un tanto difusos todavía, porque esto, fíjense lo que dice acá arriba, etapa aguda, accidente cerebrovascular isquémico agudo, está en vías de instalarse, es hipodenso, con un mínimo efecto de masa. Fíjense que hay una ligera asimetría entre los ventrículos laterales. Es como que el izquierdo, está empezando a empujarse, a desplazarse en sentido contralateral. Así es como vamos a ver un accidente cerebrovascular isquémico agudo. Miren ahora este otro caso y compárenlo con el anterior. Yo les pregunto, ¿cuál de los dos les parece de peor pronóstico? Que implica una mayor severidad. El actual. Claro, por supuesto. El que está presentando ahora, doctor. ¿Cómo? El que está presentando ahora. Por supuesto, el que estoy presentando ahora. Acuérdense que decíamos que la gravedad depende del área, del tamaño, etc. Bueno, miren me está afectando casi todo el hemisferio cerebral izquierdo y una parte del derecho. Una isquemia en territorio de la cerebral anterior derecha por acá, pero en este lado izquierdo, si está tan afectado el cerebro, tenemos que pensar en una isquemia producto de una obstrucción, por ejemplo, en la carótida interna, que me está irrigando todo ese área cerebral. Hay efecto de masa, fíjense cómo se desplaza la línea media, fíjense la asimetría ventricular, está casi desaparecido ese ventrículo lateral del lado izquierdo. Esto en etapa aguda, hipodenso. Ahora, ¿qué pasa si pasamos a la cronicidad? Va a pasar esto que está acá. Fíjense, un accidente cerebrovascular isquémico crónico. Prestemos atención a este área. Isquemia en territorio de la arteria cerebral posterior derecha, mucho más hipodenso. Fíjense que tiene una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo, a la de los ventrículos. Tiene contornos más definidos
y puede haber una retracción. ¿Se acuerdan que decíamos de alguna estructura vecina? Bueno, ahí la tienen. Una imagen de un accidente cerebrovascular isquémico crónico. Estas son las maneras en que se nos van a presentar. Resumiendo, redondeando, el accidente cerebrovascular isquémico se va a presentar en forma aguda hipodenso. Y cuando pasa a ser crónico, se vuelve más hipodenso. Esto es lo que no se pueden olvidar, es lo que tiene que quedar bien amarrado. Fíjense ahora la otra posibilidad, el accidente cerebrovascular hemorrágico, producido por la ruptura de un vaso, seguramente muy en relación a un paciente hipertenso, también un paciente adulto, mayor, pero no tan grande como el anterior, en edad. Son lesiones de mayor densidad que el parénquima encefálico, es decir, lesiones hiperdensas. ¿Por qué? Y por una razón lógica. Acá hubo un escape de sangre, hubo una hemorragia intracerebral. Vamos a ver el área más hiperdensa. En el anterior, hipodenso, porque falta sangre. En este, hiperdenso, porque, entre comillas, sobra sangre. Se salió sangre de su torrente. En la fase aguda, una densidad entre 55 a 90 unidades Hounsfield. Este es un valor de tomografía. Lo vamos a ver como una estructura homogénea, de un tamaño variable. Ojo, que tampoco van a reforzar con el contraste endovenoso. Ustedes me dirán, ¿cómo no va a reforzar si acá tenemos mayor cantidad de sangre y nosotros el contraste es iodado y lo hacemos por vía endovenosa? Perfecto. Pero el contraste iodado endovenoso viaja por dentro de los vasos y acá el vaso no existe, se rompió, se reventó el vasito, entonces no puede llegar el medio de contraste. Y pueden ejercer también efecto de masa. Ejemplo, acá tienen una imagen. Fíjense cómo es una imagen, un aspecto totalmente diferente al anterior. Se ve en este corte de tomografía computada con una ventana parenquimatosa también, una imagen nodular hiperdensa que se proyecta en el hemisferio cerebral izquierdo. Tiene bordes regulares, un mínimo o casi imperceptible efecto de masa, y acá la línea media está conservada. ¿Por qué? Por el tamaño y por la ubicación. Si fuera más grande o estuviera más cerca de la línea media, seguro que va a perder su eje, la línea media. Y quiero que miren algo. Fíjense, acá tenemos la imagen hiperdensa, blanca. Miren detalladamente alrededor y fíjense cómo prácticamente contorneando esa imagen hiperdensa encontramos un halo hipodenso, como un contorno hipodenso. Esa imagen corresponde a la presencia del exudado inflamatorio perilesional. Hay un dicho que es muy práctico y muy gráfico. Cuando al cerebro se lo agrede, y esto es una agresión para el cerebro, el hematoma, la hemorragia, la isquemia, la metástasis, el tumor, lo que fuera, el cerebro llora. ¿Y cómo llora? Produciendo líquido. Las lágrimas del cerebro son el exudado inflamatorio, que va a tratar de contener, de contornear, de frenar ese proceso. Ahora, miren este hematoma agudo, o ACV hemorrágico agudo, que es intraparenquimatoso. Fíjense el tamaño, la ubicación, etc. Y quiero que comparen con esta otra imagen que yo les voy a mostrar ahora. Esto también es un ACV hemorrágico en etapa aguda, hiperdenso. La pregunta que les hice anteriormente, ¿cuál de los dos les parece más sombrío el panorama, de peor pronóstico, más agresivo, de mayor peligro para el paciente? El actual. Esta, doctor. Totalmente, perfecto. Fíjense, un amplio área totalmente hiperdensa, producida por esa importante hemorragia, que habrá comprometido un vaso de mayor calibre. Fíjense el edema perilesional, contorneando prácticamente la totalidad del ACV hemorrágico. Y otra cuestión, lo que les dice acá, hemoventrículos. Fíjense que el escape de sangre fue de tal magnitud que la sangre buscó dónde meterse, ya no pudo quedar ahí guardadita dentro del parénquima.
¿Qué hizo? Fue a los ventrículos, donde hay líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que vamos a llamar hemoventrículos, es decir, sangre en los ventrículos. Peor pronóstico, mayor extensión de la lesión, vamos a encontrar, fíjense, de hecho lo vemos, esa pérdida del eje medio, esa desalineación de la línea media justamente en un ACV hemorrágico, pero significativo, yo les diría. Y esta otra imagen, un ACV hemorrágico, sí, intraparenquimatoso por supuesto, pero crónico, pasó a la cronicidad. Fíjense cómo el edema perilesional se hizo mayor. En realidad, el área hiperdensa que hoy teníamos se disminuyó de su tamaño y se convierte en un área hipodensa. ¿Hay desviación de la línea media? Sí. Fíjense la asimetría ventricular. Resumiendo, el ACV hemorrágico agudo nos da una imagen hiperdensa. Está la sangre fresca, ahí salió, se produjo la hemorragia. Si pasa a la cronicidad, se vuelve hipodenso. Y ahí es cuando, en lugar muchas veces de hablar de una hemorragia o un accidente hemorrágico, ya se habla de un hematoma. ¿Por qué de hiperdenso pasa a hipodenso? Por la misma razón que ustedes van a ver cuando tenemos un golpe, un traumatismo en las partes blandas y se nos forma un hematoma, un moretón. Fíjense que ese moretón no tiene en toda su evolución el mismo color. Empieza rojizo, se hace más azulado, morado, más verdoso, amarillento y desaparece por todos los cambios en los componentes de la sangre, la hemoglobina, la hemosiderina, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa acá. Esa hemorragia en etapa aguda que la vemos hiperdensa, en la etapa crónica vamos a comenzar a verla hipodensa, de hiper a hipo. Ahora, quiero que presten atención a algo. En estos casos, estos ACV hemorrágicos, me aparecía esta palabra, intraparenquimatoso. Es decir, el ACV hemorrágico se da adentro del cerebro, porque se rompe un vaso propio del cerebro. ¿Vieron las causas? El isquémico, la obstrucción de una arteria. El hemorrágico, paciente hipertenso descontrolado, o un hipertenso severo, lo que fuera, se rompe la arteria. Ahora vamos a hablar de otros hematomas o de otras hemorragias, pero fíjense, ya las vamos a llamar extraparenquimatosas. Si yo digo extraparenquimatosas, estoy diciendo que se ubican por fuera del cerebro, ya no están adentro del cerebro. ¿Qué tenemos por fuera del cerebro? Las meninges y la calota craneal. Los extraparenquimatosos pueden tener dos ubicaciones. Esa es la diferencia. O algunos que están un poquito más internos, es decir, entre el cerebro y la dura madre o las meninges, y otro que está un poquito más externo entre la dura madre y la calota craneal. ¿Estamos hasta acá? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Qué tienen en común los dos? El origen, la causa, la etiología. Son postraumáticos. Es el paciente que tuvo un golpe, un traumatismo, una caída, un choque, una paliza, lo que fuera. El antecedente etiológico es un traumatismo. Cuando hablamos de este tipo de hematomas extraparenquimatosos, habíamos referido que podían tener dos ubicaciones, entre el cerebro y la dura madre o las meninges, y entre la dura madre, las meninges y la calota. Vamos de adentro hacia afuera y les quiero presentar primero esta entidad. El hematoma subdural agudo. Esa colección hemática, esa hemorragia o ese hematoma se dice indistintamente, aunque en realidad por ahí para lo agudo utilizamos más el término hemorragia, pero los dos valen, hemorragia o hematoma. Paciente que tuvo un traumatismo y se coleccionó sangre entre el cerebro, entre el parénquima cerebral, entre la masa cerebral y las envolturas meníngeas. Por lo tanto, vamos a hablar de un hematoma subdural. ¿Qué quiere decir subdural? Por debajo de la dura madre.
Agudo. Si es agudo, acuérdense, aplicamos el criterio de hoy de la CB. Una hemorragia aguda, hiperdensa, siempre. Es sangre que se escapó, que se coleccionó, que se acumuló en ese sentido. Acá tenemos una tomografía de cerebro con ventana parenquimatosa, donde vemos esta imagen que está acá. Este es un hematoma subdural agudo. Se va a ubicar en un espacio potencial que habitualmente no existe, entre la dura madre y la aracnoides, lógicamente, y el cerebro que está por debajo. ¿Qué característica tiene el subdural? Forma de media luna o de semiluna. Si es agudo, va a ser hiperdenso. Hay un efecto de masa importante porque acá hay una conmoción cerebral. El cerebro está conmocionado con lo que le pasó. Y va a haber un desplazamiento marcado de la línea media. Fíjense a dónde se fueron los ventrículos y la marcada asimetría que presenta. Entonces, recuerden algo, no se van a equivocar. La forma me da la ubicación, la densidad me da la evolución. La forma me da la ubicación, la densidad me da la evolución. Si tiene forma de media luna o de semiluna, es subdural siempre. La densidad, en este caso, es hiperdenso, me da la evolución. Es decir, es agudo. ¿Estamos hasta acá? ¿Quedó clarito este concepto? Sí, perfecto. Sí, Muy bien, miren este otro ahora. También un hematoma subdural, pero este ya pasó a la cronicidad. Y seguramente fue de mayor potencia la causa que lo produjo, porque es bilateral. Fíjense que yo tengo acá una media luna sobre el hemicráneo derecho y sobre el hemicráneo izquierdo tengo otra media luna. Pero en este caso son hipodensas. Yo dije, la forma me da la ubicación. Media luna, semiluna, es un hematoma subdural, bilateral en este caso. La densidad me da el momento evolutivo. Es hipodenso, por lo tanto es crónico. Aplicamos el mismo criterio que hoy dijimos para el ACV hemorrágico, isquémico, hemorrágico agudo o crónico. Fíjense que acá la línea media parece conservada. ¿Cómo es eso? Ilógico, porque esta hemorragia que tenemos a la derecha empuja hacia el otro lado, la línea media, pero la que tenemos del otro lado empuja en sentido contrario, entonces como que está comprimido, se empuja para acá, se empuja para acá, la línea media sigue en el medio, no se modifica. ¿De acuerdo? Este es un hematoma subdural crónico. La forma me da la ubicación, media luna es subdural, la densidad me da la evolución. Es hiperdenso, agudo, es hipodenso, es crónico. Y ahora vamos a ver la otra ubicación que pueden tener estos hematomas extraparenquimatosos. Y tenemos el extradural agudo. Si yo digo extradural, está un poquito más afuera. Está entre la dura madre, las meninges, y la calota craneal. En un espacio potencial, como nos dice acá, entre la tabla interna del hueso y la dura madre. ¿Qué forma van a tener los extradurales? Esta forma que ustedes tienen acá. Forma biconvexa. Y si aparece hiperdenso, esto a mí me dice que es agudo. Puede ejercer efecto de masa. Suelen ser secundarios a fracturas porque el hueso es lo que tienen ahí al lado. Inclusive, fíjense, pueden aparecer algunas imágenes pequeñitas de gas por alguna fractura, que haya habido alguna fractura expuesta o lo que fuera, y entró algo de aire o de gas. El mismo criterio, la forma me da la ubicación. Si tiene forma biconvexa o como algunos dicen de lente biconvexa, es el extradural. Si es hiperdenso es agudo. ¿Qué pasaría si fuera crónico? No tengo imagen para mostrarles, se me fue la imagen, no sé qué le pasó. La misma forma, biconvexa, pero es hipodenso, porque es crónico. ¿De acuerdo? Fíjense que esas son las 4 formas en que vamos a encontrar tomográficamente el hematoma extraparenquimatoso. Puede ser
puede ser subdural o puede ser extradural. A su vez, el subdural puede ser agudo y crónico, y el extradural puede ser agudo y crónico. El subdural, forma de media luna, si es agudo, hiperdenso, si es crónico, hipodenso. El extradural, forma de lente biconvexa, si es agudo, hiperdenso, si es crónico, hipodenso. Y acá ya estamos terminando porque estamos casi en hora, pero me alcanzó para los conceptos que les quería mostrar y las imágenes. Y acá hay una cuestión que yo quiero aclararles. Fíjense que de estos hematomas extra parenquimatosos, nosotros los denominamos subdural y extradural. Hay otro término que lo van a escuchar porque está dando vuelta por ahí, el término epidural, hematoma epidural, hemorragia epidural. Fíjense que si yo voy a la semántica, al origen de la palabra, no es semántica, a la etimología, fíjense que epidural, el término epi, quiere decir alrededor. Cuando nosotros hablamos de los epifenómenos de la tuberculosis, de los epifenómenos del SIDA, lo que fuera, es todo eso que está dando vuelta alrededor de la patología. Si yo digo epidural, estoy diciendo alrededor de la dura madre. Ahora, mi pregunta es, ¿alrededor a dónde? ¿Adentro o afuera de la dura madre? Por lo tanto, en lugar de decir epidural, como habitualmente nos referimos al extradural, lo más correcto sería hablar de extradural. Pero les aclaro que si escuchan el término epidural, se hace referencia al extradural. El subdural mantiene su denominación de subdural, la media luna. Ahora, el extradural se lo puede llamar también epidural, que es el que tiene forma de lente biconvexa. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que vimos hasta acá? ¿Se entendieron los conceptos que vimos hasta acá? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Sí, doctor, perfecto. Muy bien. Esto es lo fundamental que yo quería que ustedes vean en este encuentro de neuroimágenes que vamos a trabajar con tomografía. Los accidentes cerebrovasculares, isquémicos y hemorrágicos, y los hematomas extraparenquimatosos, postraumáticos, ya sean subdurales o extradurales, agudos y crónicos. Hay otros temitas que están en este Power, que está o ya está o va a subir, se va a subir a la plataforma, como para sumar, como para completar. Lo importante es esto, que era lo que yo quería que ustedes vean, y el tiempo, a pesar de haber comenzado más tarde porque no podía entrar, no me permitía entrar al link, no sé si habrá estado ocupando para algún práctico, para otra cosa, pero pudimos tocar todos estos temas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Fíjense que estos son temas puntuales, pero son temas muy importantes. Un paciente con un traumatismo craneano, cráneoencefálico, cráneo medular, lo que fuera, no puede no hacerse tomografía computada. Sobre todo en los pacientes con este episodio anterior traumático. Y hay que evaluar no solamente las partes blandas, sino también las partes óseas. Por eso vamos a hacer algunos cortes también con ventana ósea, para ver si hay algún tipo de fractura, algún trazo de fractura a nivel de la calota o a nivel de la base de cráneo o donde fuera. Siempre, recuerden, siempre tenemos que prestar mayor atención al posible compromiso de las partes blandas, de lo que tiene que ver con las neuroimágenes, porque la consecuencia o el pronóstico suele ser más reservado cuando se afecta el cerebro o las estructuras circundantes. ¿De acuerdo? Eso es una cuestión práctica. Bueno, con esto entonces finalizamos nuestros encuentros teóricos. Recuerden que la semana próxima vamos a tener el parcial, como hacemos habitualmente, cada grupo en el horario que le corresponde, con el doctor Forlino más temprano y conmigo en el horario habitual a las 16.
Vuelvo a mirar acá el recordatorio que tengo, o sea, el día 2, hoy es 12, 19 de noviembre. El viernes siguiente, que va a ser 26 de noviembre, van a tener recuperatorios para la gente que los tenga que dar. Ya se va a explicar todo por plataforma, habitualmente lo dan con cada jefe de trabajos prácticos en el horario de trabajos prácticos. Y después ya nos quedarían el día 2 de diciembre y el día 16 de diciembre como fechas de exámenes finales. Fíjense una cuestión. Las dos fechas de examen final, tanto el 2 como el 16, caen en día jueves. No se confundan, porque si bien nosotros tenemos nuestra actividad docente habitual los días viernes, tanto para los teóricos como para los prácticos, la facultad nos adjudicó desde hace mucho como día de examen el día jueves, no el día viernes. No quiero que pase lo que alguna vez pasó al alumno que se fijó la fecha, pero no se fijó qué día caía y dio por descontado que era viernes. Y resulta que cuando intentó el viernes dar el examen se había tomado el día anterior, que es jueves. ¿Está claro? Por favor, no se confundan, no cometamos esa equivocación. Esas son las dos fechas de finales. Jueves 2 de diciembre, jueves 16 de diciembre. Ya oportunamente vamos a poner la fecha, el horario en que se van a tomar. Y si va a ser virtual, como lo hicimos hasta ahora, o si se manejará con la presencialidad. Eso todavía no nos confirmó la facultad. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Gracias, profe. Muy bien. Brillante clase. Gracias a ustedes por haber estado y compartido este tiempo.